Hola, bendiciones, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes y viendo los desafíos para el líder cristiano. Hoy comenzamos con una serie de cualidades esenciales de un líder y es muy importante entender que muchas veces nosotros nos desesperamos por tener nuevo liderazgo en la iglesia, ¿no? Hay un sinnúmero de cualidades que se requieren para desarrollar un liderazgo, pero solamente hay algunas que son esenciales y que deben formar parte del carácter de un líder. El líder tiene que tener esas cualidades si desea desarrollar un liderazgo exitoso. Cuando los ministros buscamos líderes para tener bajo nuestra autoridad, a veces nos quejamos de no encontrarlos, pero en realidad es que ellos están ahí. Lo que no sabemos es identificarlos. Por esta razón, a continuación vamos a ver algunas cualidades esenciales que deberían tener nuestros líderes. Número uno, para darnos cuenta e identificar quién es un líder, ¿no es cierto? Una de las primeras cualidades es la disciplina. Es más, sin esta cualidad, todo el resto de las virtudes quedan sin desarrollarse. Es por esta razón que ponemos la disciplina como la primera en orden de importancia. Cada líder debe entender que antes de conquistar al mundo, debe conquistarse a sí mismo. Por tanto, ¿qué es la disciplina? La disciplina viene de la palabra griega krateia, que significa tener control y dominio sobre uno mismo. Es abstinencia de excesos y control de uno mismo, en el sentido de ser perseverante. En otras palabras, es tener una vida balanceada en todos los aspectos de nuestro diario vivir, sin caer en los extremos. Entonces, dice la palabra en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, un sinónimo de la palabra disciplina es dominio propio, es tener control de sí mismo en todos los aspectos. Personalmente, creo que el éxito de un líder depende de dos cosas importantes. Número uno, colocar las prioridades en orden, y número dos, tener disciplina para llevar a cabo esas prioridades. Entonces, disciplina es tener control de las áreas mentales, emocionales y físicas, perseverando en todo lo que hacemos y absteniéndonos de todas aquellas cosas que nos llevan a pecar y a distraernos del propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, fíjese que todos nosotros hemos tenido una experiencia para ponernos en disciplina. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, pues no era en nosotros una disciplina el orar. Tal vez para muchos de ustedes, para mí personalmente fue difícil entrar en una disciplina de oración. Con el tiempo fui trabajando y cambiando de hábitos y tratando de que algunas cosas que me quitaban tiempo, ¿no es cierto?, para orar tuve que ir eliminándolas de mi vida, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las prioridades. Entonces pude entender de que Dios quería que yo tenga una vida de oración. Por tanto, me tomó tiempo, pero hoy el tiempo me rinde más y logro más cosas en menos tiempo por medio de la oración, porque estando realmente en la presencia del Señor las cosas suceden. Entonces, dice la palabra de Dios en Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese qué hermosa palabra, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué quiere decir? Que le tenemos que dar un tiempo, tenemos que ser pacientes, tenemos que tener estima por lo que Dios tiene estima, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que por medio de la disciplina y con la ayuda del Espíritu Santo podamos desarrollar un balance saludable en todas las áreas de nuestra vida. El libro de 1 Corintios, capítulo 9, verso 23, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mire, qué terrible. La palabra golpeo viene del griego upopiazo, que significa golpear el rostro hasta dejarlo amoratado. Esta es una forma metafórica de decir, yo someto mi cuerpo a una esclavitud permanente. En la palabra de Dios, en la Biblia amplificada, dice como un boxeador, yo golpeo mi cuerpo y lo controlo diariamente, lo disciplino con dificultad. Entonces, un líder que es disciplinado trabajará mientras los otros malgastan el tiempo, estudiará mientras otros reposan, orará mientras otros se divierten y se quedará hasta las altas horas de la noche mientras los otros
se dejan vencer por el sueño. El líder disciplinado no es perezoso, es diferente a los demás en el modo de pensar, de obrar, de vestir y de comer. El líder disciplinado tiene control de sí mismo. Entonces los excesos se convierten en pesos que desbalancean nuestra vida. La disciplina es el resultado del sacrificio, de la abnegación, del esfuerzo y de la entrega. Es además el resultado de autoimponerse una estricta y rigurosa obediencia en todos los aspectos de nuestra vida. Qué interesante, ¿no? La primera cualidad del líder. La segunda cualidad es el propósito, ¿no es cierto? Primero somos disciplinados y después nos enfocamos en nuestro propósito. Pues el propósito es la llave fundamental para llegar a ser un líder. Entonces, si usted no conoce el propósito de Dios en su vida, será una persona sin dirección, sin motivación y sin pasión. Por eso es imprescindible saber y entender el propósito de Dios en nuestra vida, para que lo podamos cumplir. Cuando hablamos de propósito, nos referimos también al llamado, el destino, la pasión y la voluntad de Dios para una persona. Entonces, ¿qué es propósito? Propósito es la intención original para la cual fue creado algo. O sea, todo lo que Dios creó lo hizo con una intención original para que se cumpliera su propósito. Y todo lo que fue creado tiene un propósito. Y eso también lo incluye a usted. Dios lo hizo con un gran propósito. Entonces, ¿todos tenemos un propósito? Sí, Señor, todos tenemos un propósito porque Dios nos dio a cada uno un propósito. Entonces, por eso dice la palabra en Jeremías capítulo 1, verso 4 al 10, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Dije: Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Me dijo Jehová: no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Entonces, si todo lo que Dios creó fue hecho con un propósito, significa que antes que usted naciera, Dios ya había diseñado un plan específico para su vida. En síntesis, podemos decir que el verdadero éxito de un líder consiste en tres aspectos importantes. Número 1, conocer el propósito de Dios para su vida. Número 2, desarrollar ese propósito al máximo a través de un proceso y dejar un legado en la tierra. Entonces, la unción de Dios está en su propósito. Si usted no está caminando en su propósito, va a ser un cristiano que va a la iglesia todos los domingos durante años, pero sin estar en su propósito, nunca se va a manifestar el poder de Dios. Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, la palabra vocación significa carrera o profesión. De la misma manera que hay médicos, ingenieros y abogados, así también hay profesiones en Dios. ¿Cuál es la suya? ¿No? Es su deber encontrarla. Usted no será una persona completamente feliz y realizada hasta que no lo encuentre y cumpla el propósito de Dios en su vida. La pregunta es: ¿cómo saber si está llevando a cabo el propósito de Dios en su vida? Y quiero mostrarle algunos ámbitos que nos puede ayudar a entender si realmente estamos llevando a cabo nuestro propósito, ¿no? Por ejemplo, si lo que usted hace le produce satisfacción, si usted siente paz y se siente completo y feliz con lo que está haciendo, significa que ese es su propósito y su llamado. Otro punto: cuando usted hace una diferencia al llevar a cabo el propósito de eso en su vida, la unción y el poder de Dios lo respaldan y usted hará la diferencia en cualquier lugar, también algo está mostrando que usted tiene un propósito, está caminando en él. Cuando ve a otras personas que son edificadas y bendecidas a través de su oración, a través del don que está utilizando el Señor en su vida, es también otro punto importante. Otro es encontrar que tiene una fuerte pasión por lo que está haciendo. Usted se levanta y usted quiere cumplir ese propósito en su vida. Pues la pasión consiste en estar dispuesto a pasar y a sobrevivir el proceso para alcanzar el sueño de su corazón. Acuérdese de Nehemías. A pesar de que los antiedificadores le decían, Nehemías no los escuchó y él seguía. Otro punto importante que está renovando su entendimiento. Una de las maneras de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida es por medio de renovar nuestra mente. Entonces, los líderes conocen su propósito y su llamado, y por esta razón es que también pueden llevar a otros a cumplir su destino. Es importante buscar y enlazar el propósito a la voluntad de Dios en su vida
para ser efectivo en el liderazgo. Una tercera cualidad muy importante, por supuesto, es la integridad. Dice la palabra en el libro de Tito, capítulo 2, verso 7, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. El fundamento del carácter de todo creyente y de un líder es la integridad. Es decir, nadie puede seguir a alguien que no anda en integridad, porque una de las cosas que ésta crea definitivamente es la credibilidad. Entonces, ¿qué es la integridad? La integridad es la habilidad de ser el mismo en público y en privado, sin dobleces, es permanecer en control. Cuando estamos bajo una gran presión, una persona íntegra dice lo siguiente: yo soy quien soy, no importa el lugar o la circunstancia en la que me encuentre, ni tampoco la persona con quien esté, yo soy el mismo cuando hablo que cuando actúo. Entonces, ¿cómo es una persona íntegra? La persona íntegra tiene un carácter irreprochable, con motivaciones puras, es una persona que no tiene corrupción, es pura, completa y unificada en espíritu, alma y cuerpo. El hombre y la mujer íntegros hacen lo que dicen aun cuando están a solas. El líder con integridad es leal y no hay en él duplicidad. Tampoco es hipócrita, es transparente y definitivamente no está dividido en su forma de pensar. El líder íntegro nada tiene que esconder ni temer y su vida es un libro abierto. Qué importante. Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces, para detectar el grado de integridad que usted tiene, respóndase las siguientes preguntas. Número 1, ¿estoy a tiempo en mis citas? No, ¿cumplo lo que prometo? ¿Soy el mismo en público que en privado? ¿Le doy crédito a las personas que lo merecen o me lo tomo yo? ¿Miento cuando estoy bajo presión? ¿Trato igual a mi familia, tanto en la casa como en la iglesia, la empresa o el trabajo? ¿Le doy rienda suelta a los malos pensamientos? Fíjese que la integridad es una virtud del carácter. Para un verdadero líder crea confianza y es necesaria en un líder para que lo puedan seguir. Qué importante. Número 1, entonces dijimos, la disciplina es importante. Número 2, el propósito, definitivamente, la integridad. Y número 4, la visión. Dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. No, el libro de Proverbios 29:18 dice: cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Qué importante, ¿no? Sin visión el pueblo se desenfrena. Por eso la visión, un líder siempre es un hombre que tiene una visión correcta, ¿no? Entonces, otra de las cualidades esenciales del líder es que es visionario. Todos los líderes que han impactado al mundo han sido personas con visión. Fíjese, Helen Keller lo dijo de otra manera cuando alguien le preguntó ¿qué sería peor que nacer ciego? Ella respondió: tener vista y no tener visión. Entonces, el peor líder no es aquel que está sin bienes materiales, sino aquel que carece de visión. ¿Pero qué es la visión? No, la visión es la revelación del plan y del propósito de Dios para un hombre o una mujer. La visión debe nacer en la intimidad con Dios. Hay muchas visiones que no son otra cosa que planes y ambiciones personales, que individuos que no han tenido una experiencia íntima con Dios. Ahora bien, aquí quiero hacer una diferencia importante, porque no tiene nada que ver una planificación secular que una planificación espiritual. Fíjese cuál es la diferencia. No, dentro de la planificación secular nosotros podemos tener deseos como hombres, pero cuando nosotros tenemos que hacer una planificación, una visión, ¿no es cierto? Una visión de Dios siempre está enfocada y sale de la intimidad de Dios, se convierte, fíjese que lo que no nace en intimidad con Dios se convierte en división. Entonces, otra forma de decirlo sería, para que sea una visión de Dios, debemos preguntarle a Él lo que desea y debemos recibirla en la intimidad con Él. En otras palabras, cuando todas las personas tienen una misma visión, es porque ha nacido del corazón de Dios. Pero cuando cada persona tiene una visión diferente, significa que hay diversas versiones, o sea, se crea una división. Entonces hay 3 palabras hebreas y griegas que describen la palabra visión y además tienen un significado muy interesante. Número 1, chazón, es una palabra de Dios recibida en la intimidad. Optasia viene de la palabra óptica, que significa ver más allá, ver poquito de nuestro futuro. Jorasis es la habilidad de predecir y discernir con los ojos de la fe el sueño
que Dios pone en el corazón. Entonces, ¿a quién Dios le da una visión? A un hombre, a una mujer. No, Dios nunca le ha dado una visión a un cocodrilo, a una organización o a un comité. La visión siempre ha sido dada por Dios a un hombre, como ocurrió con Moisés, Jeremías y otros. Entonces, ¿a quién el líder transmite la visión? Por supuesto, al liderazgo. Entonces, si usted es un líder, ¿no es cierto?, y tiene otros líderes y no tiene que darles, no tiene un camino para que ellos caminen, usted perdió su liderazgo, usted no es un liderazgo. Entonces, una vez que un hombre o una mujer recibe una visión de Dios, entonces el liderazgo se encarga de pasarla al pueblo, como lo fue en el caso de Moisés, que pasó la visión a los 70 ancianos. Números 11:10 dice: yo descenderé y hablaré allí contigo, tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Entonces, ¿a quién se debe transmitir la visión? Al liderazgo. Número 2, al pueblo. El pueblo es el encargado, juntamente con el liderazgo, de llevar a cabo la visión que Dios ha puesto en el hombre o la mujer de Dios. Dios le da a un liderazgo y un pueblo para que le ayuden a llevar la carga y desarrollar esa visión. Entonces, ¿cómo usted puede ayudar a llevar la carga de la visión que Dios ha puesto en su líder? Número 1, entendiendo la visión. Entonces, usted no puede caminar en una visión que no entiende. ¿En qué consiste esto? En tener una claridad exacta en el corazón acerca de lo que trata la visión y sobrevivir el proceso sin importar el costo. Número 2, adueñándose de la visión, que significa apropiarse de la visión de la iglesia local y comprometerse con ella. Fíjese, muchas veces tenemos miembros de la iglesia, tenemos aún líderes que están añorando el liderazgo de otra organización, que están viendo pastores de otra organización simplemente porque tienen otra visión y no están ayudando con la visión de la misma organización. Número 3, contribuyendo a la visión, con dinero, con servicio, con oración, con talentos, con su tiempo, con sus habilidades. Número 4, transmitiendo la visión a otros, multiplicándose en otros, hablándoles de la visión. Entonces, un líder es exitoso no por cuánta gente entienda la visión, sino por cuánto se apropian de ella y contribuyan a desarrollarla y transmitirla. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para llevar a cabo una visión? Fíjese, la edificación de la Torre de Babel es un ejemplo bíblico de cómo llevar a cabo una visión. Y aunque estos hombres no estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban aplicando principios bíblicos para llevarla a cabo. Veamos algunos principios. Número 1, ¿no es cierto?, la unidad. Siempre que el líder y el pueblo se unen, habrá una multiplicación de poder y unción para que se pueda llevar a cabo la visión que Dios ha dado. Es necesario que haya unidad. Cuando esto suceda, habrá multiplicación de poder. Número 2, la comunicación, hablar el mismo idioma. Dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habla de unidad, ¿no es cierto? Habitar los hermanos juntos en armonía es un tipo de comunicación, de hablar el mismo idioma, ¿no? Y obviamente de comunicarlo. Los líderes deben hacer e inspirar al pueblo para que todos hablen lo mismo, para que todos tengan el mismo sentir. Número 3, compromiso, tomar la decisión de permanecer en la visión, ¿no? Con todo el corazón por largo tiempo, sin volver atrás, hasta llevar a cabo lo que se propone hacer. Y finalmente, la perseverancia. Nada les hará desistir para llevar a cabo algo que se empezó. Se requiere hacer un compromiso, unirse, y como resultado habrá una multiplicación de poder. Cuando se habla el mismo lenguaje, se tiene la misma visión todo el tiempo. Entonces se puede llevar a cabo los objetivos propuestos. Muy bien, y también tenemos otra cualidad muy importante: el trato con la gente. ¿Cuánta gente se fue de la iglesia por el trato o por el maltrato? Fíjese, aquí hay algunos datos seculares bien importantes, ¿no es cierto? El trato con la gente es otra característica muy importante de un líder, ¿no? Se hizo una encuesta entre varias compañías grandes para determinar la causa por la cual los clientes no regresaban, y los resultados fueron los siguientes. Número 1, los clientes, el 1% son clientes que mueren, por eso no vuelven. El 3% son clientes que se mudan a otro lugar. El 5% de clientes son los clientes que tienen amigos en otras compañías. El 9% que se va es por la competencia. El 14% son los clientes que no están satisfechos con el producto. Y el 68%, ¿no es cierto?, son personas que se han ido por una actitud de indiferencia hacia ellos, el maltrato hacia ellos, ¿no es cierto?, la pésima atención prácticamente hizo que el 68% se fuera. Entonces, de los resultados de esta encuesta podemos deducir
que según tratemos a las personas, así será nuestro éxito o nuestro fracaso. Entonces nadie quiere seguir a un líder que continuamente está dando regaños y maltratos. Las personas buscan constantemente que alguien les dé palabra de ánimo, halagos, que cuiden de ellos, que les den amor, que se interesen por ellos y que los disciplinen cuando sea necesario. Entonces, ¿cómo debemos tratar a las personas? Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 7 verso 12, ¿no? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es ley y los profetas. Fíjese, una vez más tenemos que mencionar que según sea nuestra filosofía o nuestra manera de pensar, así trataremos a las personas con las cuales nos relacionamos. Entonces, finalmente veamos cómo es que Cristo trataba a las personas, ¿no? Jesucristo tenía una manera especial de tratar, era la compasión. La compasión fue la clave para que todos sus milagros obviamente salgan a luz. Entonces, algunas preguntas que debemos hacernos para saber si estamos haciendo cosas que alejan a las personas en vez de atraerlas son, ¿es usted una persona que pone demasiado énfasis en la raza o el nivel intelectual de los demás? ¿Toma decisiones efectivamente o es inseguro al tomarlas? ¿Tiene miedo de que alguien tome su posición? ¿Siente celos, envidia de los logros de los demás? ¿Es una persona que tiene altibajos en su humor? ¿Se considera una persona perfeccionista? ¿Puede manejar la crítica o se deprime cuando lo critican? ¿Tiene una actitud positiva ante la vida? ¿Es usted una persona que cumple lo que dice? Pues fíjese, hay tantas cosas que podemos nosotros ver respecto a todo lo que significa obviamente esta característica tan importante que tiene que ver con la visión. Entonces, con el trato a la gente, ¿no es cierto? De manera como tratemos a la gente, algo que muchas veces, ¿no es cierto?, nos hemos puesto, o algo que yo siempre digo, ¿no? Si la gente se va, que no se vaya por tu mal carácter, sino que se vaya porque tal vez es de otra parte del cuerpo, o que se vaya por su propia inmadurez, pero que no se vaya porque tú le has hecho tropezar a la persona. Amén. Entonces nos hemos pasado un poco, sin embargo está muy interesante lo que estamos compartiendo. Hay mucho más que compartir, por supuesto hay cosas que no he tocado y que las vamos a tocar en la clase presencial. Así que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente sesión. Bendiciones.